quiero decirles que van a tener que usar la copia, porque ya yo hice la orden. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo que quería el alumno o el maestro original. Así que yo pedí un maestro y un alumno de cada departamento. Y ya cuando estén aquí, ustedes me dicen, yo quiero una copia y eso, y hacemos las gestiones. Pero el original usted no lo va a conseguir ya. Voy a ver. Tengo que ir, yo creo que aquí hay un negocio. Yo le pregunto a la muchacha. Sí, ahí abajo. Hay como un asunto ahí de papel. Y que queden preparados de una vez. Ajá, y que quede encuadernado y todo. Mira a ver si te venden otro más. Le voy a preguntar, porque él me dijo que ya lo iban a buscar Sí. y que tenía que hacer la orden y eso, pero le voy a preguntar. En caso de que alguien lo quiera, me dice, original, y yo... El guía son dos y medio. Él no me ha dicho realmente. La guía son 2,5, yo creo. 2,5. Ok. Sí, la guía son 2,5. Ok. Que la guía cuesta 2,5. No, el maestro. El maestro. El que cuesta 700. 7,5 yo creo que es. Sí. Pero tengo que preguntarle, tengo que confirmar. Es el maestro, pero la guía que tiene la clase más reducida, pero no tiene la clase. Si la quiere, hay que no hay, yo creo que no hay que poner para comprarla. Yo creo que sí. Tengo que revisar. Bueno, ¿quieren saber? En caso de que sí, en caso de que a ustedes les interese el original, me dejan saber y yo le hago las gestiones. Amén. Entonces vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a hablar acerca de las doctrinas falsas, de los maestros falsos, de las doctrinas de demonios. Así es. Entonces cuando lo tengan pueden decir amén. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer los primeros 2 versos. Gloria a Dios. Vamos a leer los 5 versos del asunto para tener una idea clara. Aquí tenemos el tema de este miércoles: rechace las doctrinas de demonios, doctrinas falsas, las doctrinas que apuntan a un norte distinto al que los apóstoles y el maestro nos dejaron. Entonces, los cristianos deben luchar por la fe a través de la palabra de Dios en el poder de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad estar preparados para presentar defensa ante cualquier improperio o doctrina rara o falsa que aparezca por ahí. Así que los estudios son muy importantes. Entonces, quien lo tenga puede leerlo. Primera de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5. Amén, la hermana Miriam. Dice, predicción, la palabra de Dios primero por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque con la palabra de Dios y con la oración es santificado. Amén. Entonces, esa es más o menos la idea o el contexto en el cual vamos a
a hablar, enseñar el día de hoy. Entonces, el verso clave de este estudio es el que leyó Miriam, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y usted tiene que estar atento a eso, porque la pastora hablaba acerca de las facilidades que tenemos ahora con la tecnología, pero con esas facilidades también vienen influencias malas. Hay una consecuencia en esa facilidad, es el hecho de que podemos acercarnos más fácilmente a falsa información, a información que lo que puede hacer es daño, de personas que no saben lo que dicen, que eso es lo que... Sí, personas que miren no conocen lo que dicen, pero entienden que viendo 2 o 3 videos de YouTube acerca de cualquier experimento científico, ya creen que son físicos y son astronautas y todo. Entonces, eso abunda mucho en las iglesias también. Ya la tecnología le dio la facilidad a la gente, a cualquier persona, de ser maestro. Cualquier persona puede ser maestro simplemente con un dispositivo electrónico. Se graba dando una enseñanza, y el que no tiene un fundamento en la doctrina de la iglesia fácilmente cae. Entonces, ¿qué podemos ver como introducción en estos pasajes que hemos leído? Lo que estábamos comentando, hoy en día escuchamos muchos mensajes contradictorios y todos afirman ser verdad. ¿Por qué? Porque muchos tenemos la facilidad de ser maestros o de llegar a gente, porque primero no se nos prohíbe, no hay una ley que se lo prohíba a nadie, y segundo, tenemos internet que nos permite llegar a personas aun cuando no sabemos nada. Es importante que sepamos diferenciar la verdad de la mentira, y para saber diferenciar la verdad de la mentira hay que conocer la verdad. No hay otra forma. Nuestro andar con Jesucristo depende de conocer y creer la verdad sobre Dios y su plan de salvación. Muy importante. Siempre el andar del cristiano va a depender de lo que sabe y conoce. Usted hace lo que usted entiende que es santo y que se puede hacer. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo que yo conozco y creo que es adecuado y que se puede hacer. Nadie hace cosas que sabe que están mal delante de Dios deliberadamente. Entonces, sí, quería decir. Con respecto a lo que la gente cuando observa cosas que no es adecuado a lo que se le enseñó, usted aprendió o creyó, porque si usted fue salvo a través de esa enseñanza y luego vuelve atrás a buscar otra cosa, no está inseguro. En una de las discusiones de hoy fuimos hablando acerca de estos que se levantan formando iglesia, pero a su propia opinión, con su evangelio. Entonces, usted es miembro de una iglesia, yo soy miembro de una iglesia, entonces estamos sujetos a las enseñanzas y doctrinas por la cual hemos creído, nos bautizamos y trabajamos libremente. Entonces ya somos ministros del Señor anunciando la palabra del Señor. Los ministros es el que está ministrando la palabra. Entonces dice uno, no me gusta sujetarme a hombres, porque la Biblia dice que hay que sujetar. Claro. Entonces si usted no se sujeta, entonces yo voy a formar, cuando yo forme mi iglesia, es una idea de muchos, sé de hermanos que lo han hecho así, Sí. a
criterio, a mi cuadrito. Yo lo voy a hacer así, así, así. A lo que yo entiendo que ese Que evangelio. debe de ser. No es que no cree en Dios, lo cree y va a enseñar el evangelio. Pero comienza con una forma de yo. Entonces, cuando usted comete errores, ¿quién se lo va a supervisar a usted? Nadie, porque usted fue el fundador de su... Y yo. Como usted, yo, usted no tiene que someterse a nadie. Entonces, ahí está. Yo creo que todo hombre debe someterse a una regla. Claro. Entonces, yo le digo a los hermanos, mira, ábrelo. Si la iglesia que usted va a visitar no tiene concilio, yo no le recomiendo esa iglesia. Yo se lo digo a cualquiera. Las hermanas que han salido, que han tenido que trasladarse por su distancia, le digo yo, hermana, comienza a visitar la iglesia que usted considere que le guste y que le quede cómoda. Sí. Pero primero, pregunte el concilio. Sí. Y él lo supervisa porque es así. Mire, una realidad eso. Por donde yo vivía, no estamos criticando en general las iglesias, ¿me entiende? Es en cuanto al hecho de que el pastor, que no pertenece a ningún concilio, por ejemplo, no tiene a quien darle cuentas. A nadie. Entonces, lo que sea que esa persona haga, no va a ser corregida por nadie más. En primer lugar, se roba los diezmos. Y nadie va a saber. Es lo que... Los diezmos. Porque no hay a quien rendirle cuenta, como decía Ingrid. Y para allá, por donde yo vivía, pasaron muchas cosas. Muchas cosas que me da pena hasta mencionar. Lo que pasa, David, también, que muchas veces, en nuestra ignorancia, y a veces no, el Señor, nos centramos que buscamos al Señor, y no sabemos, así mismo, que hay ciertos criterios. Claro. Las iglesias tienen que estar sujetas a un concilio. ¿Para qué sirve el concilio? O sea, vamos a decir Para que un lidiar. pastor Regular. esté haciendo algo indebido, a quien yo se lo voy a decir, si él es la Claro. máxima autoridad, si no está sujeto a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces escuchamos que los pastores son ladrones, principalmente si se compra jipeta, que es lo que más se escucha. Claro. Sí. Pero también si se compra una jipeta y tú entiendes que su dinero no le alcanza para eso, háblate con el concilio y de seguro que sea un concilio. Claro. Va a decir, Mire lo que le pasó. alcanza, Ta, ta, porque ta. esta iglesia le estamos mandando 500 para que paguen el alquiler. O sea, pero al no saber que deben estar sujetos a un concilio y de qué se encarga más o menos el concilio, no tener ni una idea vaga de que para qué y de que si existe un concilio y de qué es. O sea, caemos por todo eso. ahí, rodamos todo ahí en la Y misma desinformación. para mala suerte de nosotros, en nuestro país, y creo que en todos los países del mundo, no hay una regularización para tú poner una iglesia. O sea, yo en mi casa puedo poner una iglesia hoy mismo. Le puedo poner nombre, la puedo registrar allí y nadie me va a decir a mí que no puedo. Que no cumples con los requisitos. No cumplo nada. Nadie me va a preguntar si yo sé de eso, si yo... Nada. Ah, yo tengo, sí, una iglesia, sí. Ya. Y ya. No hay una regularización. Diferente a la iglesia católica. Para usted montarse ahí como sacerdote, tiene que tener una preparación obligatoria. Y son años de preparación. Lo preparan en filosofía, en historia, en todo. Nosotros no. Nosotros cualquiera que dice dos cosas en lengua puede poner una iglesia. Ese es el problema. Entonces, Satanás tratará de engañarnos, de modo que debemos reconocer sus intentos de engaño. Muy importante. ¿Cómo hacemos eso? Conociendo la verdad. Punto número 2. Entonces, somos responsables de reconocer, primero, lo que hacemos aquí, reconocer la verdad, estudiar la verdad, defender la fe. Ya después de que usted está cimentado, que tiene un fundamento doctrinal, está capacitado para defender lo que cree. Y predicar el verdadero mensaje de Jesucristo. Entonces, antes de yo salir a predicar, debo conocer
las bases fundamentales de mi iglesia, de mi movimiento religioso. Entonces, muy importante. Ahora vamos de lleno a lo que son los versos que leyó nuestra hermana Miriam. Doctrinas, sí, doctrinas destructivas, falsos maestros, falsas doctrinas, todo eso lo vamos a ver aquí. Entonces, el Espíritu Santo revela los peligros que marcarían los postreros tiempos. El peligro de la apostasía, por ejemplo, cuando dice algunos apostatarán de la fe. Tenemos que tener en cuenta que, como el apóstol Pablo habla aquí en pasado, dice que ya el Espíritu revelaba que eso iba a pasar, ya eso era carta antigua, ya se sabía por el mismo Espíritu Santo, los apóstoles habían profetizado que iban a aparecer personas que iban a apostatar de la fe. Entonces, ¿cómo se apostata, si se puede decir así, de la fe? ¿Cómo yo me vuelvo un apóstata de la fe? No cualquiera puede volverse eso. O sea, si yo nunca he sido cristiano, no puedo ser apóstata. Porque un apóstata realmente es alguien que conoció la verdad, que vivió la verdad y luego la negó. Entonces, estoy buscando aquí el término. Dice que la palabra griega de esta palabra es apistemis, significa desertar. Desertar, usted deserta de lo que fue parte. Yo no puedo desertar de la iglesia si primero no fui parte de ella. Entonces, una persona que nunca ha sido cristiana no puede desertar de ser cristiano porque nunca lo fue. Entonces, quien cumple el requisito de apóstata es la persona que anduvo infiltrada en la iglesia, que vivió la palabra, vivió la verdad, la predicó, y luego dijo, eso no es así. Jesucristo no es el Señor, el Espíritu Santo no existe, cosas así. Luego de haber conocido y predicado la verdad, decidió que esa no era la verdad. Entonces, cuando una persona apostata de la fe, está diciendo que era una persona que conocía y vivía la fe y que ahora niega la fe o enseña contrario a la fe. Y a esto a lo que Pablo, por ejemplo, le llama doctrina de demonios. Es porque la manera en la que esta persona se alejó de la verdad fue por instrucciones del infierno. Porque él dice que algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. O sea, una de las cosas más peligrosas que hay en este tiempo son las falsas enseñanzas que están al alcance de nosotros y que por escucharlas pueden llevarnos a apostatar de la fe. Fíjese que el apóstol Pablo no dijo aquí que eran personas que desde el inicio eran falsas. No, eran cristianos igual que cualquier otro, pero prestaron sus oídos a espíritus engañadores. Prestaron sus oídos a enseñanzas que no decían la verdad. Por ejemplo, casi no surge ahora sí, en otra forma. Ahora mismo existen estas personas, pero ahora en otra forma, otra modalidad. Modalidad. Sí. Antes se levantaban públicamente, Sí. por ejemplo, como los llamados testigos de Jehová, Yes. que surgió de Una visión. una visión dentro de una iglesia. Yes. Se divide. Prácticamente cuando usted comienza, ¿qué va a enfrentar? Sale, posible que se vaya con dos grupitos y forme una iglesia. Ese es el llamado los testigos de Jehová. Sí. Formaron su propio libro, el libro de ellos. Lo acondicionaron. Como ellos consideraron. Y de ahí
Sí, ellos se han mantenido. Sí. Entonces, por ejemplo, acá, lo ve así, Juan, Sí. ellos surgieron con profecía. Se le prohíbe la profecía. Y es llamada Elena de Guay. Ujú. Se le prohíbe la profecía. No aceptaron porque el que estaba equivocado era el pastor. Yes. ¿Me entiendes? Se llevaron un par de gente, formaron una iglesia. Y grande. Ese Y se ¡boom! llevó- Una ese nueva se- doctrina. Ese se llevó fue un número. Sí. Y formaron su propia iglesia profética. Ujú. Ellos duraron un tiempo largo, casi. Bueno, dice que duró un tiempo largo poniendo fecha de la venida de Cristo, que eso es lo que significa. Es decir, que Cristo viene. Ujú. Eso es lo que dice. De advenimiento. Sí, entonces, pero con una fecha. Yeah. La Biblia dice que nadie puede ponerle fecha. Ujú. Entonces se contradijo Con la palabra de Dios. Yeah. Y todos los movimientos, yo no digo los mormones, porque los mormones fueron a buscar una iglesia perfecta. Ujú. Y de ahí surgieron los mormones. Ahora no, ahora se levantan movimientos que están en el aire, ¿verdad? Ujú. Es decir, se llaman movimientos, no quiere decir. Por ejemplo, aquí en República Dominicana puede que haya algunos 50 movimientos con diferentes Pero nombres, mucho. con muchos jóvenes. Ujú. Hay mucho, hermano, Sí. hay mucho. No, aquí hay mucho. Mucho. Yo conozco mucho. O sea, aquí hay mucho. Hay árabes, hay judíos, Ujú. pero hay diablitos. Sí. Entonces, hay de todo, ¿eh? Hay Sí. de todo. Y Entonces, todo está en internet. Claro, la plataforma es el internet, Sí. esos mensajes, ellos están así. Ujú. Pero se reúnen también en movimientos de parque, de club. Sí. Ellos usan más los parques que En los cancha y cosas así, sí. Sí, para engañar a la gente. Yeah. Todos esos llamados movimientos no tienen nombre de iglesia. Porque iglesias son reuniones que se establecen con leyes. Y un instituto Instrucciones. que lo alinea, como dice, Lo dice capacita, la lo ley. instruye. Ordena. Sí, en la ley tiene un nombre que la iglesia es una reunión de grupo con una institución que Ujú. eso es lo que yo quiero decir. Que lo regula. Efectivamente. Entonces, si usted no tiene usted no tiene ninguna. Entonces, así está. Un movimiento independiente. Eso está aquí en República Dominicana. Full. Full. Y yo no diría en República Dominicana. No, en sino todo el que las culturalizaciones de los pueblos Culturalización. están llegando a todos los países del mundo. Y eso ni siquiera es nuevo. La hermana Ingrid. Estos movimientos y todas esas cosas raras proliferan más también, porque también hay gente que quiere a Dios, Ujú. que quiere el beneficio de Dios, pero como usted decía al principio, no quieren ningún sometimiento. Yeah. No quieren estar por debajo, incluso así ellos se sienten que no, yo me reúno, yo hago lo que hacen ellos, es lo que ellos piensan, pero realmente, o sea, se sienten que no tienen el compromiso. Ujú. No. Entonces quieren el beneficio, pero rehusan del compromiso. Ujú. Entonces, ellos llaman como, no le llaman pastores ni nada de eso, ellos le llaman como maestros. Maestro. Si maestro tienen otros nombres, pero no le llaman pastores. No, porque Entonces, el morbo es sonar sí, diferente. sí. Entonces, los que van llegando, los que se reúnen, pues, ay, Juancito me invitó a esta reunión, llaman reunión. Yeah. Juancito me invitó y yo tengo que ir porque mi primo, mi compadre, mi amigo, y en fin, mi hermano, y va. Pero aquel va sin compromiso alguno. Ujú. Entonces, ahí están envolviendo, y usted ve una gran multitud de jóvenes, especialmente jóvenes, Yeah. que están en esos movimientos. Son religiones, no son religiones. Son movimientos, porque ni siquiera tienen fundamento, Porque historia, se- nada. ajá, Fue un ajá, movimiento que nació así. Sí,
Cuando hablamos de religión, estamos hablando ligado. Ellos no se ligan de nada. No, son independientes. Efectivamente. Sí. Y eso está en todos los pueblos del mundo. Y eso está profetizado. Yo creo que el libro de Apocalipsis es el que dice que en los postreros tiempos habrán personas que buscarán maestros según lo que quieren escuchar. Lo que ellos quieren. Lo que no ellos lo quieren escuchar, no la verdad. Sino, bueno, fulano enseña tal y tal cosa y yo soy así. Yo no tengo ningún problema con eso, voy para allá. Desde que dijo algo que no me gustó, me voy para otro lado. Ujú. Para donde sí digan lo que yo quiero y lo que yo creo. Y Eso es lo que está pasando. hay que considerar a la iglesia. Usted en su casa quiere un padre que lo corrija. Claro. Entonces, si el padre no lo corrige, que usted, uno de la calle, Ujú. Claro. no tiene quien lo corrija. No tiene. Y así mismo, y el que no encuentra una iglesia que se adecue a sus convicciones religiosas, crea una. Claro. Es así que hacen. Me quiero liberar. No hay dónde. Ah, bueno, pues hago una, porque ya es así. Sí. Esta religión, yo creo que es la única donde cualquiera, si le da la gana, al otro día pone una iglesia. No hay regulaciones. Ese es el problema. Entonces, dice el verso 2 que con hipocresía, oigan, y le voy a hablar algo acerca de eso, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, Sabiendo que está mal. exactamente. Entonces, estamos hablando de personas, hermano, que primero salieron, rechazaron el fundamento, la fe de los apóstoles en la cuales fueron instruidas. ¿Por qué salieron? Porque le prestaron sus oídos a espíritus engañadores, le prestaron sus oídos a enseñanzas erráticas. Entonces, ¿qué ocasionó eso en ellos? Un espíritu, porque mire, le voy a decir una cosa. Se lo voy a poner el ejemplo con una relación amorosa. Usted tiene una pareja, muy amor, muchas fotos en las redes sociales, se dejan. Una presión social muy fuerte porque ya usted expuso esa relación, ¿verdad? Se dejan, para seguir el ejemplo. Y hermanos, bueno, usted se dejó, ya usted desacreditó a esa persona, le dijo a su familia que ese ser no servía, o que esa ser no servía, que usted está mejor solo, que le daba golpe, lo que sea. Se dan cuenta luego, imagínense, que luego usted mismo se da cuenta que el errado fue usted y que la relación se perdió por su culpa. Pocos, diría yo, un 1% de todas las personas que puedan pasar por esa situación aceptan la culpa. Un 1% de todas las personas que pasan por una situación en donde ellos tuvieron la culpa de lo que pasó, aceptan la culpa. El otro 99% hace lo que dice el verso 2, que con hipocresía hablarán mentiras. Entonces, yo he hablado con personas, he debatido con personas, que cuando ellos ven que ellos son los que están errados, usted sabe qué hacen, recurren a la mentira, sabiendo que es mentira. Recurren a la mentira sabiendo que es mentira, porque no pueden, mire, aceptar el sentimiento de que duraron casi una hora debatiendo un tema y estuvieron errados todo el tiempo. Y es tan difícil aceptar eso que es más fácil ser hipócritas y hablar mentiras que aceptar que estuvieron equivocados. Entonces, ya cuando una persona está a un nivel donde debe de hablar mentiras para mantener una posición, es una persona que tiene la conciencia cauterizada. Y cuando usted se va al griego de esta palabra cauterizada, se va a dar cuenta que significa quemada, prendida a fuego. Es algo que se consumió, ya es algo que no funciona, que no existe, sino que es una conciencia que está atada a lo que ya usted decidió ser.
Y eso fue lo que le pasó a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los celotes, a los esenios, a todo el que interactuó con Jesús, que no tuvo el valor de reconocer que el maestro era el que tenía razón. Tuvieron que recurrir a la hipocresía. Por eso Jesús le dice: ustedes, fariseos hipócritas, porque recurrieron a la hipocresía y a la mentira, por no reconocer que el maestro era el que tenía razón. ¿Usted sabe quién sí lo hizo? Nicodemo. Porque Jesús le dijo: si tú no naces de nuevo de agua y de espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Le está diciendo: todos tus años de estudio para adecuarte a la tradición y al mandamiento de los ancianos, agarra eso y deposítalo en el zafacón más cercano y vuelve a nacer en el conocimiento verdadero del real evangelio. Eso fue lo que Jesús le dijo, y él lo aceptó y lo hizo. Pero no cualquiera tiene el valor de aceptar que estuvo equivocado todo el tiempo, y lo que hacen es que recurren a la hipocresía, a hablar mentiras, a usar argumentos que ellos saben que no son reales, Entonces, estos que se levantaron en Éfeso, que era donde estaba Timoteo, fueron personas que ya fueron engañados, ¿sí? Ya fueron engañados, se convirtieron en apóstatas, fueron engañados como dijimos. Entonces recurrieron a las doctrinas de demonios, que vamos a ver cuáles son esas doctrinas. Entonces miren, vamos a leer el verso 3. Dice: prohibirán casarse. Oigan, muy contrario a lo que mandó el Señor. Dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu pareja y serán una sola carne. Esta gente prohibirán eso y mandarán abstenerse de las viandas, carne, comida, que Dios creó para que con acción de gracia participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. Entonces, este tipo de personas que tienen todas esas características que mencionamos, el resultado de todo eso es que ellos empiezan a prohibir cosas que Dios nos dio a nosotros para que disfrutemos. No quiero mencionar a nadie, pero usted tiene más o menos una idea de lo que le quiero decir. Son personas que adecúan, como decía la pastora, su evangelio a las masas. Ellos dicen: eso es pecado, ponerte una mochila es pecado. ¿Por qué? No sé, sacan unos argumentos de forma hipócrita, porque son mentiras que ellos saben que son mentiras, pero su orgullo religioso, como dijimos, no los hace ser lo suficientemente humildes para reconocer que es mentira, sino que viven en la mentira y se gozan en la mentira. Puede ser también que la mentira sea la verdad para Yes, o malinterpretada. así es. Por eso yo muchas veces no culpo a los miembros de esas congregaciones, sino más a sus líderes, que son los que conocen que lo de ellos es un orgullo religioso que no lo deja aceptar la verdad, y sabiendo que no es así, instruyen a los pobres miembros que son susceptibles a cualquier tipo de enseñanza, porque son recipientes que están abiertos a recibir la enseñanza de sus líderes. Entonces, bueno, le voy a dar este testimonio de un muchacho, predicador. Dice, él contaba como testimonio que él era muy cercano a Felipe y a Soporte, eran muy amigos, y ellos en sus prédicas también lo han dicho y lo han testificado. Recuerdo que Soporte dijo en una prédica: yo era loco con fulano, pero mi pastor Nahum me lo sacó de la cabeza. Y luego el muchacho explica por qué él dijo eso.
Y realmente ellos estaban ahí conversando, hablando. Él también es de esos cristianos muy conservadores, pero no tan conservadores como los hermanos de las redes sociales. Y ellos están hablando y conversando y llega el pastor de Felipe y de Soporte y le dice: oh, Dios te bendiga, mundano. Wow. Y él se sintió mal y le dijo: ¿por qué tú me dices así? Pues fue su pastor. Y el hombre le dijo: no, tranquilo. Se llevó a sus 2 miembros y dice él que desde ese día ni Felipe ni Soporte le volvieron a hablar. Lo bloquearon de todas las redes sociales y que a los 3 días empezaron, como ellos dicen, a arreciar contra él. Entonces, es claro y evidente que los miembros son víctimas de la enseñanza de sus líderes. Son víctimas. Y al ser víctimas de la enseñanza de sus líderes, lo que escuchan es lo que emiten. Y por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Por eso que Pablo dice aquí que los que apostataron de la fe lo hicieron porque escucharon doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado. Dice el mismo apóstol Pablo aquí: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracias. Obviamente, todo lo que yo hago agradecido de Dios es bueno. Todo lo que yo hago con un sentimiento de agradecimiento al Eterno. Si yo me como ahora mismo un gran relleno de huevo con un refresco que hace daño, yo no peco si lo hago con acción de gracias, diciéndole: gracias, Señor, porque cené, porque pude comer. Los demás te podrán decir que es pecado hacerlo porque el refresco da piedra y etcétera. Entonces, si por eso fuera, como dice Jesús, su oración sería: Dios, sácalos del mundo. Pero él mismo dice: no te pido que los saques del mundo porque ellos son del mundo, sino que los cuides. Entonces Dios nos cuida cuando nosotros hacemos todo con acción de gracias. Como Pablo dice: hacerlo todo en el nombre de Jesús, con acción de gracias. A ver. Diga. Luego, Rosa. A veces esos maestros Ujú. que enseñan van mezclando la doctrina con sus normas. Yeah. Entonces la doctrina es doctrina, Ujú. que no tiene cambio. Así es. Entonces las normas es Conforme a la situación. Pues. a lo que usted considera. Entonces Sí. tú no puedes ligar la doctrina No, jamás. por la enseñanza que tú consideras. Bueno, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Ujú. El día favorable para mí es el sábado, diría yo. Ujú. Bueno, pues, si tú consideraste que es el sábado, entonces, Exacto. amén. Dale para allá. Pero no es el sábado que te va a salvar. No es como que tú le vas a decir a los hermanos que si no van los sábados para la iglesia se van Que a ir van para el al infierno. infierno. Si tú consideraste que es el domingo, es el domingo. Dale Pero para es allá el el domingo. para yo dedicar y tener mis actividades religiosas. Claro, Pero no es el domingo que me va a salvar. exactamente. Entonces ahí es que trae la persona que cuando ven, anoche era que estaban hablando de eso, ve a un hermano, a una hermana tal vez con unos pantalones y yo no me los pongo, ya le digo diabla. Entonces, por favor, la Biblia me dice eso. Me dice la Biblia que porque tenga pantalones o falta se vaya al infierno. En ninguna parte. La Biblia no me dice eso. La Biblia no me está hablando a mí, diga que porque tú te pongas un arete o Te te va a pongas una perder. prenda, te vas a ir al infierno. La Biblia no habla de eso, por favor. Todos son normas para regular la iglesia, pero no son doctrinas. Es lo que la pastora quiere decir. Que no son doctrinas. No es que están errados porque lo prohíban en sus iglesias. Están errados por darle el mismo peso Amén.
Amén. a una tradición que a una doctrina bíblica. Amén. Ese es el problema. Entonces, si yo voy a una iglesia y lo veo todito recogido su moñito y lo veo todito sin arete, yo no puedo irme ya con un arete. Exacto, ¿Me exactamente, entiendes? Porque fui yo la visitante. exactamente. Es Entonces, así. yo tengo que cuidar para que ellos no se sientan incómodos y me vean como una hermana también. Entonces, eso simplemente eso es. Entonces, ellos quieren ligarlo a la norma por la doctrina. La doctrina es doctrina, Claro, que no cambia nunca. no. Es el evangelio puro. Ujú. La hermana Rosy tenía algo que decir. Ah, sí, lo que yo voy a decir es fuerte, pero así porque lo dijeron. Ay, ay. Yo tengo un ex compañero de trabajo que quiero muchísimo y él es cristiano, él pertenece a una iglesia pentecostal. Y cuando él dijo eso en la oficina, mira, todos los que estaban ahí querían cogerlo y cogerlo así, subirlo para arriba. Y yo no sé dónde lo organizaron. Porque en su iglesia dijeron que ellos, desde todas las lecturas que ellos hacen, Ujú. dicen que la Coca-Cola está hecha de corazones humanos, por eso yo no veo Oh, wow. Coca-Cola. Y Wow. todavía es la hora que no hay quien le haga salir eso a mi compañero. O sea, tú se lo preguntas y él no lo desea y él no bebe Coca-Cola. Y él te dice, ¿por qué? Porque está hecho de ti. Eso fue en su iglesia, o sea, pentecostal. Y también, él es casado, él se casó ahí todo por la iglesia, muchacho de Dios. Y él dice que él no anda en paño menor en su casa. O sea, nunca, o sea, su esposa no lo ve en paño menor, ni en pantaloncito, no, es en una ropa totalmente, según lo que él dice. O sea, Hasta muchos allá se todo lo el tiempo. creyeron, porque eso no es correcto. O sea, él no anda en pantaleta, no sé cómo le dicen los hombres, y una franela. Él no anda así, él anda con ropa. Y se acuesta también con una bata que ellos usan. Y duerme con esa bata que ellos usan. Yo le voy a explicar Él algo. lo dice así, entonces cuando él decía eso, los muchachos que respondían de todas las formas, menos bien lo que no fue cristiano. Y todavía tú le dices, le preguntas y él te dice lo mismo. Miren, hermanos. Ay, coño. Sí. Eso es fuerte, pero mire, yo conozco de eso porque yo fui parte de ese movimiento. Y, Rosy, eso es una realidad. Ellos realmente lo hacen, no es mentira. Ellos lo hacen así. Pero el texto que se usa es el que dice que Gedeón no se quitaba la ropa sino solo para bañarse. Entonces ellos dicen que el Hijo de Dios no puede quitarse la ropa santa, nunca, a menos que se vaya a bañar. Y entonces, Todo lo hacen así, si van a dormir con su esposa así, todo así, ellos lo hacen así. Pero era como decíamos, no tienen ningún sustento bíblico y no tenemos problema con que quieran hacerlo. El problema es lo que decía la pastora. ¿Qué dice la Biblia? Ustedes, de labios, dice la Biblia, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque ponen como doctrina mandamiento de hombres. de hombres. Lo que tales hacen en vano honran a Dios. O sea, si yo le doy el mismo peso a no te pongas un arete que a ser salvo por la fe, porque si tú no tienes fe te vas para el infierno, pero si yo te digo que si te pones el arete también te vas para el infierno, El amor, que es parte de la doctrina. le estoy dando el mismo peso a un mandamiento que yo consideré que es apropiado para la iglesia, que a un mandamiento bíblico. ¿Y qué va a pasar? En vano estoy honrando a Dios al no usar mi arete. Dios no va a ver eso como una honra. Dios no va a ver eso como un sacrificio, porque le di el mismo peso a ese mandamiento que al bíblico. Ahora, si yo le digo a la iglesia, hermanos, yo entiendo, yo como pastor, estoy poniendo un ejemplo, yo soy pastor, le digo a las hermanas, miren, yo creo que es mejor no ponerse pantalón. Aquí no usamos pantalón, porque hay hermanos que tienen problemas, ya ustedes saben de qué índole, y pueden visualizarla de otra forma. No estoy diciendo que sea pecado, estoy diciendo que por favor, por amor a esos hermanos, ahí sí Dios ve mi honra, porque no le estoy diciendo a usted que se va a perder si lo usa.
le estoy diciendo que es una norma mía por lo que yo veo y entiendo de mi sociedad. ¿Me entiendes? O sea, la hermana tenía algo que decir. Tienen un testimonio. Yeah. Un poco, bueno, personal, pero quiero compartir con ustedes. Porque tienen también con la relación con el yugo desigual. Ujú. Y es también con la, como, o sea, el yugo desigual no tiene que ver tanto de que una muchacha o un muchacho sea cristiano, de que busque ser inconverso, sino también es su forma de pensar, a veces está muy distinta. Claro. Y bueno, el caso es que yo estaba orando con un orando, no teníamos nada en concreto. El muchacho tenía su doctrina de su iglesia. Su creencia. Sí, Yeah. era algo, pertenecíamos al mismo movimiento, Ujú. pero muy diferente, mucho de Al mismo campo, concilio. al mismo concilio, pero muy diferente, mucho de campo, yo de aquí, cosas, y todo muy bien, buscando referencias, muy bien, pero comenzaron unas cuantas cosas, como el uso del marete, Ah, que yo me ponía pantalones de vez en cuando. Lo último que me dijo que yo no me podía poner tacos. Y yo le dije, ¿por qué yo no me puedo poner tacos? Porque para mí eso no es nada. Y bueno, y él lo que me dijo fue porque hay hombres que ven que cuando uno se pone tacos, se les suben a las popis y eso puede caer, o sea, puede provocar que el hermano caiga en tentación. Eso para mí fue un poco chocante. Sí, fue demasiado chocante, diría yo. Entonces, tuvieron varias discusiones, cosas. Entonces, caímos en la conclusión, mira, vamos a dejar de orar. Yo creo que esto es una confirmación de que esto no de es que no va a parte de funcionar. Dios. Claro. Porque si estoy orando, que ni siquiera tenemos una relación establecida de noviazgo, si esto es orando y ya estamos Muy divididos. Imagínense que un matrimonio se toma papá Yeah. de juicio, entonces eso es algo como que eso ni te salva ni tú te pierdes. Exacto. Cada quien con lo suyo. Es lo que decía, hermano, no hay ningún problema con esas personas que quieren durar el día entero hasta ahí, hasta los pies. El problema es cuando le damos el mismo peso a eso que a la doctrina fundamental de la iglesia. Ese es el problema. Esas son las mujeres que se usan eso, ¿verdad? Yeah, sí. Que yo pertenecí a esa iglesia, hermano, mire, yo me sé todos esos textos bíblicos porque yo lo predicaba. Yo lo predicaba cuando estaba muchachito. Mi papá y mi mamá también se saben todo eso. Ellos, usted lo ve así ahora, pero todos éramos de ahí. Sí. Y yo predicaba eso. Incluso, yo una vez me senté a hablar con una persona y cuando me quedé sin argumento, yo estoy hablando de un muchacho de 12 años, estaba tan atado a lo que yo consideraba verdad, que yo lo que le dije fue la vieja confiable, como dicen, la que usamos todos nosotros cuando ya nos quedamos sin nada. Tú no tienes al Espíritu y eso lo revela el Espíritu Santo. Porque yo le dije, tú no tienes al Espíritu, eso es lo que pasa, lo tuyo es mucha letra y mucha palabrería, pero lo que yo digo me lo revela el Espíritu. Entonces es la vieja confiable. Ya cuando ellos no tienen ningún otro argumento, te dicen eso. Y yo también lo conozco porque lo usé. Entonces, hermanos, ya cubrimos esta parte, que es el hecho de que son hipócritas porque conocen la verdad, pero son tan orgullosos que no tienen valor de aceptar la verdad. Son mentirosos porque obviamente el que es hipócrita tiene que mentir. Tienen cauterizada la conciencia, prohíben casarse y comer ciertos alimentos. Estos son ejemplos que pone el apóstol Pablo, pero son más las prohibiciones de este tipo de personas, que incluyen toda una gama encierra toda una gama de prohibiciones y de cosas que ellos consideran que puede quitar la salvación. Entonces, ignoran que la oración y la palabra santifica lo que comemos. Entonces, ellos ignoran el hecho de que nosotros podemos santificar lo impuro. Porque como decía mi papá en el testimonio que dio una vez, él trabaja con una persona homosexual y sus amigos decían,
que era pecado. Porque el homosexual, si le topaba, le iba a pegar sus demonios. Sí. Y mi papá le dijo, ¿y por qué a él no se le puede pegar al Espíritu Santo? Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Ellos dicen, no, como decían los fariseos, tus discípulos no se lavan la mano antes de comer, no era por higiene, es porque había una tradición que decía que había que hacer un rito de lavamiento de manos para que no se te peguen los demonios que tú absorbiste cuando le topaste a la persona con depresión, cuando le topaste al fulano que tiene problemas de robar. Ellos decían que todas las cosas que tú tocabas, sus influencias se quedaban en tus manos y que tú tenías que hacer el rito de purificación de manos antes de comer. Y Jesús le dijo, no, mi hermano, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón sale. Y a ciertas personas pensaban que tú te ibas a contaminar por eso. El apóstol Pablo dice, no, al contrario, lo que toca a un hijo de Dios se santifica. Entonces la Torá decía que la mujer que tenía flujos de sangre impurificaba todo lo que tocaba, pero cuando tocó al Maestro se purificó con la santidad de Jesús. Amén. Entonces nosotros somos los que purificamos lo que comemos y lo que hacemos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Esas prohibiciones son estúpidas, porque lo que tú estás diciendo, que tú eres una persona que puede ser contaminada con todo lo que hay en el mundo, y es todo lo contrario. Amén. Entonces sigamos más adelante. Dice, las acciones sutiles de los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Si lo encuentran primero que yo, lo leen. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ahí están los versos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Sí. Dice así, en el nombre de Jesús. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Amén. Entonces miren, Pedro confirma lo que ya el Espíritu Santo le había dicho a Pablo. Van a aparecer falsos maestros. Van a aparecer falsos maestros. ¿Y qué harán? ¿Qué harán? Van a introducir encubridamente. Secretamente. Es algo, mire, secreto. Es como la serpiente cuando habló con Eva, que no todo lo que le dijo fue mentira, para que todo sonara verdad. Son gente que te dicen dos verdades, te dicen una mentira, te dicen dos verdades más, te dicen otra mentira. Sí. Y nosotros, digo ya, las personas que no están fundamentadas en el verdadero conocimiento y en la fe, las personas que no están fundamentadas realmente en la fe pueden caer fácilmente. Oigan, herejías de perdición. Esto es otro nivel. Ya estas personas, lo que enseñan puede llevar a una persona a perder su salvación. ¿Y cómo es esto? Bueno, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Todo el que niega a Jesucristo se va a perder. Nadie puede ganarse la salvación por obras. Nadie puede ganarse la salvación por obras. Todo el que es salvo es porque Jesucristo, a través de su sacrificio, nos dio esa oportunidad. ¿Y cómo usted aprovecha ese sacrificio? Aceptando a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El día que usted rechazó al Señor, que conozco también personas que ya lo han hecho,
realmente conozco personas que ya lo han hecho, inmediatamente se descalificó para ser salvo. Por eso dice, introducirán encubridamente herejías de perdición, porque son herejías que harán o van a provocar que personas se pierdan. Dicen, y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, trabajarán encubridamente, la naturaleza engañosa de sus enseñanzas está escondida. O sea, lo que hace daño realmente te lo disfrazan de tal manera que tú ni cuenta te das. Entonces meten sus herejías destructoras, niegan la obra de Cristo por nosotros y en nosotros. Cuídese de la gente que descalifica a Jesús. Todo el que descalifica a Jesús se descalifica para la salvación. No hay otra forma, no hay otro camino. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino a la salvación y no hay otro camino. No existe otro camino. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones, obviamente, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será maldecido. Entonces, el punto número 3 es que niegan al Señor que los rescató y aparentan ser salvos. Recuerden, no hay otro camino que no sea Jesús. Ellos aparentarán tener otro camino distinto a Jesús. Yo recuerdo una enseñanza que escuché hace mucho tiempo acerca de cómo equilibrar el alma, métodos cabalísticos de cómo equilibrar el alma, de cómo ser perfectos, pero con técnicas que parecen o parecieran efectivas, pero que no mencionan a Jesús por ningún lado. ¿Y cómo lo hacen de forma encubrida? Bueno, te dicen la respuesta a todos tus problemas, pero no te mencionan a Jesús. Miren qué fácil es engañar a alguien. Ellos te dicen la respuesta a tu problema. Por ejemplo, si tú eres una persona que se aira mucho, te dan técnicas para equilibrar tu alma para que no te aires mucho. Pero aunque suena bonito y eficiente, al no mencionarte a Jesús como respuesta a tu problema, al no mencionarte la oración como respuesta a tu desequilibrio del alma, están sacando a Jesús de tu vida y tú ni cuenta te das. Por eso es que es escondido y encubrido esa táctica, esa forma. Entonces, el punto número 4 es que atraen multitud de seguidores, son populares. Obvio son populares porque ellos se adaptan a todo lo que usted quiere escuchar. A usted no le gusta, a usted le gusta cualquier género musical. Ellos dicen, bueno, cualquier género musical se puede cantar. A la masa le gusta algo en particular. Ellos aceptan eso aunque sea pecado. Obviamente van a ser populares. Entonces, causan que Dios sea blasfemado. ¿Cómo blasfemo contra Dios? No solamente maldiciendo a Dios con mi boca, yo blasfemo a Dios, sino también con mi actitud y mi comportamiento. Cuando yo le digo a mi iglesia que puede hacer cosas que la sociedad sabe que está mal, que la Biblia da testimonio de que están mal, el comportamiento de esa persona hace que otro que no es cristiano diga, y ella es cristiana, pero fulano es cristiano y mira lo que está haciendo. O fulano yo lo vi en una discoteca y es de que cristiano. ¿Usted sabe que eso es una forma de blasfemar a Dios? Cuando usted hace que otros tengan comentarios negativos hacia Dios por su culpa y por su comportamiento. Entonces 6, traen sobre sí mismos destrucción repentina, serán juzgados y condenados. Esa persona van a ser condenadas todos, pero son como Satanás que no se quieren ir solos.
sino que disfrutan el apogeo y la fama y quieren llevarse unos cuantos también. Entonces, depravación de los falsos maestros. Entonces, hasta ahora tenemos cómo una persona apostata de la fe, prestando sus oídos a enseñanzas de demonios y a espíritus de error, que causa en ellos una hipocresía que no los deja retornar a la verdad. Les duele demasiado admitir que se equivocaron y lo que hacen es que se integran en la mentira y queman su conciencia, la vuelven polvo. Son personas que ni piensan por sí mismos. ¿Qué se vuelven estas personas? Falsos maestros. ¿Y a qué llega un falso maestro? Como decía segunda de Pedro, a negar el mesianismo de Jesús, a negar cosas que te pueden llevar a la perdición y a perder tu salvación. Ahora vamos a ver la depravación de estos falsos maestros. Y para eso vamos a leer el libro de Judas, capítulo 1. Quien pueda leerme del 8 al 11. Judas solo tiene un solo capítulo, está ahí cerquita de Apocalipsis. Y vamos a ver lo que dice Judas y cómo se asemeja realmente a lo que dice Pedro. Judas capítulo 1 verso 8, del 8 al 11. Del 8 al 11. Sí. Amén. Dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucrar por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la condición de Coré. Amén. Entonces miren esto. Aquí vamos a ver. La contradicción de Coré. Bien. Entonces miren. Se me perdió. Lo que decíamos anteriormente. Eran soñadores vivían en un mundo irreal e inexistentes. Son personas que, como decía la pastora, un día tuvieron una visión, se volvieron profetas por una visión, lo quisieron enseñar e imponer en su iglesia, no se lo aceptaron y se llevaron a un grupo, formaron una secta y lo demás es historia. Entonces, estos supuestos soñadores, ¿cómo yo sé que un movimiento no viene de Dios? Yo voy a sus raíces. Y desde que yo veo que quien lo fundó fue un soñador, fue una persona que vio una visión, que tuvo una experiencia con un ángel, que le dijo el verdadero evangelio en pleno siglo XX. O sea, el ángel decidió decirle la verdad del evangelio en pleno siglo XX, ignorando todos los siglos anteriores, que me imagino que todos los demás se fueron para el infierno porque no conocían la verdad. Entonces ahí usted se da cuenta que eran simples soñadores, como dice Judas. Doctrinas que se basan en supuestas visiones de ángeles que ven, que para mí son demonios vestidos de luz. Entonces, son soñadores, son supuestos profetas. Dice, contaminan sus cuerpos o su cuerpo con prácticas depravadas e inmorales. Esto no es nuevo. En Estados Unidos apareció un movimiento que se llamaba el movimiento del amor, donde se practicaba la poligamia, donde el dueño de ese movimiento se acostaba con todas las hermanas de la iglesia, porque esa era la iglesia del amor. La niña. Ay, Dios. Miren, hay que tener cuidado.
Entonces este tipo de personas, soñadores, profetas, dice la pastora que ahora le dicen maestros, porque es por lo que está de moda. Ahora son maestros, crean su propia iglesia bajo su propia convicción y se entregan a prácticas inmorales que luego dan como prácticas genuinas y que no son pecado. Eso hacen estos maestros que Judas describe ahí. Entonces rechazan la autoridad y blasfeman contra la potestad de superiores. Sí. En ese caso, hay un testimonio, yo conocí a ese pastor. Oh, No, otro pastor. Ah. Ese se levantó un movimiento llamado la 11ª hora. ok. De la 11ª hora, él comenzó con un mensaje cruzando el Jordán. Ujú. Investigando, pero ven acá, él está hablando que es una persona que se está arrepintiendo. Y se le llamó a consideración el por qué. Bueno, él está hablando de un arrepentimiento. Al cruzar el Jordán, es decir, yo estoy en este medio Ujú. y estoy cruzando ahora que yo soy salvo. Si tú eres un ministro de muchos años, buen orador, entonces de ahí surge la 11ª hora. Ok. Es decir, hablando, 11ª quiere decir, estamos en los tiempos Finales, Final. casi en el 12, casi la hora. efectivamente. Entonces surge la palabra el tiempo. Entonces que aclarará eso. Surgió diciendo que Cristo ya estaba al venir. Pero ven acá, se le llamó mucho la atención, pero es que no hay fecha, No hay fecha, no hay forma de ser. ¿verdad? Porque dice, si se están cumpliendo los, bueno, ahora se predica y tenemos razón, Ujú. se está cumpliendo la profecía. Bien. Pero yo no puedo decir, Cristo está aquí. No, pero por favor, No, jamás. por favor, se está cumpliendo la profecía. Se han cumplido la profecía. Ujú. Pero es que se han cumplido. Claro, Entonces él- estamos esperando, pues yo no sé qué día. No, Y exactamente. ahí surgió poner fecha. Ay, padre. Y en esa fecha, listo, dice no. Se llama todas las iglesias orientales, se llama los concilios completos. Para quitar, pues ya él tenía un ministerio muy amplio. Esa gente tiene una suerte de atrapar personas, yo no sé Sí, cómo. tenía un ministerio muy amplio, un canal ya, en canal y todas esas cosas. Ay, mi madre. Y Dios libre que sea Ezequiel Molina. Dios libre, hay que llamar a todas las iglesias del país. Sí. ¿Entiendes? Y lo sacaron. Bueno, estuvo ahí, en 10ª hora, hasta que murió. No sé su fe en el Señor, pero no pudo seguir en el ministerio. Imagínese. No, jamás. No, jamás. Jamás ni A nunca. Dios no se le pone fecha. ¿Cómo tú le vas a poner fecha? No. Que viene. De que ya viene, que estamos en el 11 y que. No, No. pero no lo sabe ni el hijo. Y estoy hablando cosas de más de 50 años. Ay, Dios mío. No, mire, y eso pasó en el siglo I, mire, y no se ha acabado. No se ha acabado. No, señor. Entonces, miren, lo que decía la pastora también ahorita, rechazan la autoridad. Son gente que ellos entienden que no tienen que someterse a nadie y que por consiguiente ellos van a formar su propia iglesia bajo sus rudimentos y bajo su autoridad. Rechazan la autoridad por completo, rechazan la instrucción, rechazan la regulación. Sí, señor. Entonces, y no solo eso, entonces dice, y blasfeman contra las potestades superiores. Y eso sí es común en las iglesias, no importa si es falso maestro o verdadero. Porque hay gente, hermano, que no conocen las potestades superiores del infierno y dicen sus maldiciones. Entonces mira lo que dice Judas. Judas dice, blasfeman contra las potestades superiores, pero el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, el arcángel Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, el hombre que agarra a Satanás y lo va a encarcelar y le va a dar cadena, el tipo que más sale en la Biblia a nivel angelical, en la Biblia obviamente, no se atrevió a blasfemar contra el diablo, no se atrevió a a proferir palabras de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Que Satanás es una cosa chiquita, es un poder. Entonces estos chiquitos chivitos altos de Jobo empiezan a maldecir las potestades superiores. No sé en qué sentido, cuando el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a eso. Cuando usted ve a una persona diciendo todos esos improperios, usted debe darse cuenta que una persona totalmente divorciada de la verdad. Como yo decía en los estudios anteriores, tipo de personas que se saben todos los nombres de todos los demonios y que blasfeman contra ellos uno por uno. Son millones. Pero mire, ellos lo dicen todo cuando están reprendiendo, cuando están prendidos. Pero de los ángeles nada más se sabe lo que están en la Biblia. Entonces, cuando usted ve ese tipo de persona, hermano, mire, que habla todas esas sandeces de los espíritus malignos, usted debe darse cuenta que son personas que no saben lo que dicen y que acarrean perdición. Porque todo el que se pone a inventar con los espíritus del infierno sin la cobertura del santo es una víctima de Satanás. Y ellos creen que también, ellos creen que los demonios se les sujetan, y los demonios lo que relajan realmente. A veces que piensa, ok, uno está cubierto, pero es con el poder del Espíritu Claro. Santo, que Claro. es el mismo Dios cuidando. Que no es que Él nos dice así, puede que haya ángeles que estén peleando alrededor nuestro, Bien. peleando por nosotros, pero lo que tenemos seguro que nos cuide, nos protege, es el mismo Dios que es el Espíritu Santo. Claro, ¿qué somos nosotros, hermano? Nada. ¿Y quiénes somos nosotros para faltarle respeto a autoridades que ni conocemos? Que sabemos que están debajo de nuestros pies, porque el Señor puso a sus enemigos debajo de sus pies. Y por medio de el Señor tenemos esa autoridad. Pero no soy yo nadie para decirte que maldito fulano. Ezequiel habla mucho, el profeta Ezequiel Ujú. habla mucho de esa autoridad. Sí. Yeah. Y que no podemos ignorar eso. No podemos ignorar eso jamás. Entonces, el verso 11 lo voy a repetir, porque estos puntos son del verso 11. Dice así, hermanos: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Entonces, ¿cuál fue el camino de Caín? Caín, rebelde y homicida, que quería adorar a Dios a su manera. Entonces ya Jesús nos enseñó que Caín tenía un problema ahí. Que Caín, aunque practicaba piedad, no vivía la piedad. Son personas que, por ejemplo, si hay que ofrendar, ofrendan. Si hay que venir a la iglesia, vienen. Pero ellos no viven la piedad, sino que ellos entienden que pueden adorar a Dios como ellos creen que se debe. Dios pide excelencia y ellos cumplen sin excelencia. Por darle un ejemplo. Yo, bueno, recuerdo al pastor que veníamos hablando de hermanos, Uh-huh. especialmente los hijos de los hermanos, Yeah. que su costumbre es asistir a la iglesia. Uh-huh. Porque Su sus costumbre. padres van a la iglesia. Y lo llevaban desde pequeño. Desde pequeño, entonces a veces asisten a la iglesia, se doctrinan, se bautizan y participan en las actividades de la iglesia. Pueden ser hasta predicadores, especialmente les gusta mucho la música, Yeah. pero todavía no han tenido
Un un encuentro con Ujú. Cristo de su un salvación. arrepentimiento suyo. Entonces, cada persona es responsable delante de Dios Así es, de aceptar a Cristo como su Salvador. así es, de forma individual. Así es que, porque yo soy hijo de mamá, me voy a salvar. No, No. eso no se hereda. Como dicen por ahí, la salvación individual. Claro. Eso lo dicen mucho por ahí, y es así, Sí, es así. es así. Entonces, dice que perecieron en la contradicción de Coré. Coré, un grupo de gente que quiso darle un golpe de estado a Moisés. Igualmente, como decíamos anteriormente, estos falsos maestros no quieren, rechazan la autoridad. Ellos quieren ser la autoridad para hacer lo que ellos entienden que deben hacer. Ellos rechazan la autoridad y tratan, aunque usted no lo crea, de darle un golpe de estado a lo que conocemos como la iglesia pentecostal evangélica. ¿Cómo lo hacen? Oh, fácil. Ellos no le predican a los amigos. No. Ellos le predican a los cristianos. Ellos no le predican a los amigos. Ellos le predican a los cristianos. Hacen su grupo en las redes sociales y atraen gente que creen en la fe. No es a los amigos que ellos atraen. Yo estaba evangelizando allá en la zona colonial un domingo y me topé con un grupo de personas. Andaban con su cámara porque su deseo es hacer pasar vergüenza a los cristianos para subirlo a sus redes sociales y decirle a la gente que ellos son los que tienen razón, porque mira cómo le gané a un evangélico. Mi hermano me llamó porque nosotros nos dividimos para cubrir más zonas, y mi hermano me llamó y me dijo: David, ven acá. Yo le digo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy aquí predicando a la gente. Ven, que aquí apareció un tipo hablando cosas raras. Y digo yo: concho, ¿qué será? Cuando voy, veo un tro de gente barbuda, hermano, mire. Digo: concho, estos tienen que ser judíos. Estos tienen que ser judíos. Cuando llego me sale el hombre, sí, como yo le... Él está hablando con un muchacho que está, mire, sudando así. Está sudando así. Wow, hermano, mire, para que usted vea que eso no se equivoca. Son gente que quieren atraer a los que ya conocieron la fe. Y lo hacen de maldad, como para hacerte sentir que tú estás equivocado y que tienes que convertirte a ellos. Y le están dando al muchacho, mire, duro. Y está sudando, sí, pero no, pero sí. Porque esas son personas preparadas, muy preparadas. Entonces yo llegué, no quiero hacer ningún debate con esa persona porque entiendo su cometido, que no es el de edificar, sino más bien el de hacerte pasar vergüenza, porque vi la cámara, ellos tienen una cámara ahí y el tipo está, cuando el tipo habla lo enfoca, y cuando el otro habla enfoca al otro. Yo sé que haciendo un video que está, y me empieza a decir el hombre: no, porque ustedes, me dice primero el hombre a mí, no, porque varón, ustedes están equivocados. Digo: yo estoy equivocado, sí, porque la Biblia manda guardar el sábado y tú no lo guardas. Y yo le dije: yo lo guardo. Me dice: oh, no, perdón. Yo le dije: ¿cómo usted sabe que yo no lo guardo? ¿Tú lo guardas? Y yo dije: ¿cómo usted sabe que yo no lo guardo? Dice: no, porque que si yo cuánto. Digo: no, pero es que tú no estás hablando con la persona que te dijo que no lo guardes, estás hablando conmigo y tú no sabes si yo lo guardo. Entonces me dice él: no, porque los alimentos que son kosher, sí, los alimentos que son kosher, que ustedes comen cerdo, que si yo cuánto, que si yo dónde. Entonces yo ahí empecé a probarle por la Biblia y por las escrituras que los mandamientos son atados a la ciudad santa, que cuando Dios le daba mandamientos, por ejemplo, que tenían que ver con la salud y con la ganadería, le decía a ellos: cuando entren a la tierra prometida harán esto, esto y aquello.
y le demostré que un judío no tiene la obligación de cumplir los mandamientos fuera de Israel. Entonces, cuando él se dio cuenta que yo conocía de cultura, cambió la estrategia porque ya no empezaba a tratar de hacerme pasar vergüenza, sino que empezó a tratar de ganarme un debate. Yo no tenía tiempo para pasarlo con él ahí discutiendo, cuando mi cometido en ese lugar era predicar. Entonces yo le dije a él: miren, a mí no me importa si Jesús era blanco o negro, a mí no me interesa eso. Lo que yo sí creo es que la salvación viene por la fe en el Mesías, y tú crees en el mismo Mesías que yo. Así que yo creo que ustedes deberían estar predicando al que no lo conoce y no al que sí lo conoce. Simple. Entonces él lo que hizo fue de que, varón, yo sé que ustedes se tienen que ir, pero mira esto. Me dio su número, me dio un tratado con el que ellos andan de que Jesús era negro. Bueno, lo guardé y seguí en lo que estaba, pero es para decirles que realmente ese tipo de personas no anda detrás de las almas. Ellos andan detrás de los cristianos. Como dice aquí, Coré trató de quitar a Moisés de donde estaba. Estas personas tratan de quitar el evangelio que está, porque a ellos les dio la gana de que los cristianos se conviertan a ellos. Eso es un problema que abunda. Entonces Balaam, ustedes conocen a Balaam, religioso por ganancia personal, que hace cualquier cosa por dinero. La pastora hablaba de los pastores asalariados, y ese tipo de personas son los más recurrentes a ser los asalariados. Porque en un concilio, por ejemplo, usted me corrige si me equivoco, hay un estándar de lo que el pastor puede tener con respecto a lo que entra a la iglesia. Este tipo de personas no tienen esas limitaciones. Lo que entra a la iglesia es de ellos y ya. Y si ellos quieren invertirlo en ayudar a otros, es decisión de ellos. Pero el que no lo quiera hacer, no lo va a hacer, y nadie le va a corregir eso. Entonces, son personas que los ata el dinero. Recientemente salió una aplicación ahí, unas estafas piramidales, donde muchos pastores, atraídos por el dinero y la avaricia, se metieron en esa estafa, metieron a muchos de sus miembros. Eso da vergüenza ya en El asunto se cayó, todo el mundo perdió su dinero. Muchos de ellos, ay sí, muchos de esos pastores sí salieron beneficiados de ahí, pero sus miembros no. Incluso hay un programa por ahí donde uno dice supuestamente que metió 300,000 pesos porque su pastora le dijo que lo iba a multiplicar en un mes. Entonces, hermanos, este es un ejemplo de pastores que andan detrás del dinero porque no tienen regulación. No tienen regulación. Yo no sé si se acuerdan de un caso que pasó de un pastor que lo mandaron a la Victoria. ¿Qué fue lo que hizo eso? Eso fue en el gobierno. Tenemos un caso reciente también. Sí, no, en el gobierno de Leonel Fernández. Ay, En su campaña, bueno, el hermano se metió en política también con él. ay, mi madre. Y Leonel iba a su iglesia y, bueno, le daban el altar. Y ahí yo creo que vino su castigo. Y cuando pasa el problema, fue que lo nombraron a él en eso de, no me acuerdo cómo se llama eso, que cobraba el dinero de la luz. ¿Tenía una botella el tipo? No, no era botella. Él trabajaba con Radamé, así, Radamé. Oh, Uno wow. de esos ahí, un ministro de la corporación, de eso sí, ¿cómo se llama? No, de la luz. ¿Eh? No cobraba, ¿cómo le llaman a ese programa? Quiere decir que tú no tenías como contador. Se lo programa eso de que del PRA. Ese mismo, él era el ministro de eso. Entonces, oye hermano, ¿por qué lo llevaron ahí? Nuria
y lo llevaron a él a la Victoria, cumplir 2 años preso, duró. Él no robó, pero le dio empleo a muchos de sus hermanos de la iglesia. Y entonces él como en Nuria, para que le dieran el diezmo a él, y que hizo una oficina de la iglesia, y ya, eso fue el delito. Pero el quien hizo su problema, su robo, fue el otro, no fue él. Y anda por ahí cuando verá. No, eso no lo mencionaron. No lo Para que usted mencionaron. vea. Y después Nuria dice que lamentablemente el de jefe de Aliberre. Sí, y no. Sí, pero ella lo hizo público, ella lo conoció. Yeah. Sí, lo hizo. Sí, porque claro, Nuria sí, público. hace sus Pero investigaciones. eso no vale público. Él comenzó 2 años. Sí. Entonces miren, hermanos, descripción de la depravación de los falsos maestros. Ellos convirtieron la gracia de Cristo en libertinaje. Así como le dimos duro a los conservadores, tenemos que darle duro a los liberales exagerados. Sí, señor. ¿Sabe? No todo lo que no dice la Biblia se puede hacer. ¿Me entiende? No todo lo que no dice la Biblia se puede hacer. Tengamos cuidado con eso. Ahora mismo eso es tendencia. Gente que tú le dices, varón, yo creo que usted no puede hacer eso. La Biblia no dice eso, varón. Y como decía la pastora, los lineamientos de los pastores son importantes. Ya no estamos hablando de doctrina, sino de instrucciones que son necesarias para una vida prudente. Jesús lo hizo. Jesús elevó el mandamiento muchas veces. Dice el mandamiento, no matarás. No. Yo digo que si usted se enojó con su hermano, lo mató. Sí, señor. La Biblia dice eso, no, pero Jesús sabía que dentro de sus discípulos habían celotes, que eran guerrilleros que odiaban a los romanos. Él dijo, bueno, yo tengo que darle instrucciones a esta gente para que no se pierdan, porque si lo dejo como están, pueden cometer una locura. Él dijo, no, miren, prohíbo enojarse y airarse contra su hermano, porque si lo hacen, es como si lo mató. Tengo gente con problemas sexuales. Ah, bueno. La Biblia dice que si usted adultera cuando consume el acto sexual, bueno, yo digo que si usted la codició en su corazón, pecó. Lo decía la Torah, no, pero Jesús elevó el mandamiento porque entendía que era necesario por la comunidad que lo rodeaba. Entonces, si la pastora entiende, voy a poner un ejemplo, si la pastora entiende que beber refresco le va a traer problemas en su testimonio como cristiano, no lo dice la Biblia, pero lo va a prohibir. ¿Me entiende? Entonces son necesarios para mantener una vida de piedad. Sí, un ejemplo. Personas que son tan dados a los cambios de vestir. Yeah. De vestir. Tanto hembras como varones. A veces queremos cambiar el sistema. La hembra quiere tomar. Todo eso es lo error y lo feo que se ve. Una mujer con un pantalón bien ajustado de frente a un escenario para enseñar. Claro. Se ve. ¿Por qué? Señor, por favor, ¿qué es lo que va a ver? ¿La cara suya o el cuerpo suyo? Eso hay que pensarlo. Claro. Hay que pensarlo. Es parte de la prudencia. Sí, entonces cada persona debe saber cómo va a ser con un varón, va a coger con ponerse un arete, 2 aretes, o las mujeres también que se hacen una hoyito para ahí para amanecer. Entonces, toda esa prenda y esa traen problemas. Hay gente que no le aceptan la predicación. sí, Dicen, un no, porque moño tú no se eres hace- cristiano, tú no me pareces cristiano. Sí, No se me hacen prediques. unos moños y unos peinados rarísimos. Yeah. Y se va parado con un pantalón roto a predicar. No, ¿Cómo no. que? Usted, eso debe considerar la persona. Yeah. Que no está bien. Por Y- mucho que usted diga, brinque y salte, aquel no está bien. Exacto. Entonces uno... Y por eso son las prohibiciones. Sí, entonces por eso usted debe de ver
honestamente. Todo Así es. conviene, como todo no es lícito. Exactamente. Honestamente, como dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es cierto. Sí. No le prohíbo a la mujer vestir bonita ni el atavío de la mujer. El Yeah. atavío quiere decir la belleza que quiere. Ujú. Pero, sabiendo tu esencia. Es con pudor y modestia. Entonces, el último punto es: ellos sufrirán el juicio cuando el Señor venga, según lo anunciado por el profeta Enoc. Entonces, Enoc fue el que caminó con Dios. Fue un profeta que golpeó el pecado y el libertinaje en tiempos de Enoc. Realmente la humanidad estaba perdida totalmente y el libertinaje era exagerado, y él golpeó eso y declaró juicio contra ellos, y eso va a pasar. Entonces, exagerar no es bueno, no es bueno, tanto de un punto como de otro punto, y debemos cuidarnos de eso. Así que, mi hermano, hasta aquí hemos llegado. Dice este hombre aquí, usted lo conoce, no sé si lo Carlito. conoce. Dice: no oponerse al error es aprobar el error, no defender la verdad Ay, usted, es negar la verdad. Sí, señor. Así que